tenemos el honor de contar con la participación de dos destacados profesionales especialistas en el sistema de encofrado y soluciones constructivas. Nos acompaña el ingeniero Víctor Alvarado Domínguez, gerente general, el ingeniero Johan Pérez Aguirre, jefe de ingeniería. Especialistas en soluciones de encofrados metálicos y tecnología aplicada a la construcción, con experiencia en asesoramientos técnicos, capacitación y desarrollo de productos utilizando sistemas industrializados para obras de diversa complejidad. Solicitamos un fuerte aplauso para recibir a nuestros distinguidos expositores. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros. Soy el ingeniero Víctor Alvarado y conmigo está con el ingeniero Johan Pérez, lo cual la trayectoria que tenemos, el que le habla, tiene aproximadamente 12 años de experiencia en el tema del sector tecnológico en encofrado. ¿Correcto? Bueno, el título desde ya llama mucho la atención, la cual vamos a hablar sobre el desarrollo tecnológico del encofrado. Ok, ¿quiénes somos? Es algo muy importante para poder dirigirnos a ustedes. Somos una empresa nacional, aproximadamente de 7 años de experiencia. Tenemos y somos una empresa que fabrica, tenemos una fábrica en Lima y también importamos del extranjero. Mayormente, ¿de dónde importamos? Alemania y China. De esos dos países estamos importando. Nuestro principal compromiso con usted es lo más eficiente, que nuestro cliente tenga la confianza y rapidez de nosotros para poder entregar todos esos proyectos. Como misión tenemos proveer los equipos de construcción de alta calidad y nuestra visión es a largo plazo ser líderes en el sector constructivo acá en el Perú. También hemos estado en la Videna de Fútbol, que es la Federación Peruana de Fútbol, que queda en San Luis, Lima. También hemos estado en Moquegua, también hemos estado en Marcona, Ica, hemos estado en Surco, hemos hecho un soporte con Simbra, que también era para una empresa muy prestigiosa en Lima que se dedica exactamente a remodelar, por ejemplo, esos tambos, esas cositas, Gracias. Ahora vamos a ir a la parte técnica, la parte más profunda, ¿no? ¿Qué es un encofrado metálico? A ver, un encofrado son moldes que tú puedes encofrar y siendo exacto que te tiene que quedar una buena geometría, siendo excelente con versatilidad, ¿qué más? Dirección para que pueda entrar todo el mismo. Evolución del encofrado. Mayormente en el Perú o en Lima, acá también he visto, seguimos trabajando con los tradicionales. Sí, seguimos trabajando con los tradicionales, que es el triple fenólico o su tablón y podemos encofrar. Y no es nada de malo, solamente que si nosotros nos comparamos con otros países, nos lleva año y luz en los sistemas. Existen tipos y tipos de encofrado metálico. Por ejemplo, el primero, el encofrado de aluminio. El encofrado de aluminio es un encofrado muy bueno también, pero también es un encofrado que a ustedes es muy costoso, eso sí, pero sus piezas son un poquito delicados y no se consigue mucho en el Perú. Eso tenemos que traerlo del extranjero. Pero también te soporta entre 4.5 a 6.5 toneladas por metro cuadrado. Eso quiere decir que esto sirve para viviendas que son versátiles y todos uno solo. Por ejemplo, un edificio de 21 pisos que sea igualitito todo. Ahí con grúa lo vamos moviendo. ¿Correcto? Tenemos el encofrado metálico que resiste una presión igual de presión en concreto de 4.5 a 6 toneladas por metro cuadrado. Y asimismo también hay otros tipos y tipos de encofrado, por ejemplo el encofrado ligero, que te resiste entre 3 a 5 toneladas. Y asimismo, como venimos viniendo y diciendo que no se ha desaparecido, seguimos trabajando en la actualidad el encofrado con triple fenólico.
y sus bastidores de madera. No está malo, valga la redundancia, pero es muy bueno. Cuando tenemos un encofrado también en el tipo de geometría de diámetros, ¿qué utilizamos? ¿No? Utilizamos nosotros en la actualidad un encofrado circular. En esta oportunidad les vengo a presentar el encofrado AC Steel Structure, la cual le explico un poco, ¿no? La carga de contacto, esa es nuestra marca, que está patentado, es de 3 milímetros. Eso hace que el encofrado te dure. Y cuando te va a durar el encofrado, vas a ver más ganancia y rentabilidad en obra. Mayormente en obra, ¿qué pasa en obra? Los obreros o las personas que están trabajando agarran y lanzan las cosas. ¿Correcto? La carga admisible del sistema tiene 5 toneladas por metro cuadrado y las todas son comerciales, 0.60, 1.80, 1.20 y 2.40. Asimismo, tiene un acabado de color pintado y existen esquinero interior y exterior. La parte inferior de acá es el esquinero exterior, ¿correcto? Y también los anchos van desde los 10 centímetros hasta los 60 centímetros. Muchas veces en obra hemos conversado con los maestros en una obra que tenemos en Cañete, que es Ignacio. Ya había una columna por ejemplo, de 55. No, cuando había una columna de 55 he puesto la chapa de 55, exacto. Pero si hay una columna de 65, esos 5 centímetros, ¿qué hacen? Entonces, ahí viene donde nosotros tenemos que variar el tipo de columna, ¿no? Por ejemplo, las columnas como son de 60, se fabrica un poco menos y le da para que encaje los 60. En este caso tenemos los pesos de cada panel. Por ejemplo, tenemos de 60 por 240, 57.5 kilogramos, y asimismo tenemos una lista de peso de cada uno de nuestras chapas metálicas. Por ejemplo, así rápidamente, y esto va a venir en el cálculo para que ustedes puedan saber, tenemos la chapa de 0.40 por 240, tenemos que pesa 43.70 kilogramos. ¿En qué aspecto nosotros nos familiarizamos, ¿no? En la parte de mi mano izquierda vemos un ángulo de 3/16 y tenemos un listón en intermedio, la cual te va a permitir a ustedes que tengan una más movilidad en poder moverse con el material. Asimismo, esto te permite repartir las cargas en ese panel. Correcto. Ahora, vamos a los espárragos metálicos. El espárrago metálico va a permitir, primero, ya que hemos puesto el panel, luego va a ir el riel y va a ir los espárragos en los agujeros del panel. Ahora, los espárragos cumplen un proceso constructivo en todos lados y también se utiliza en madera. ¿Para qué se utiliza el espárrago? Es para que te ahorres, ¿cuál? El alambre. Ya, ingeniero, ya puse todo eso. ¿Cómo yo aplomo? ¿No? ¿Cómo yo aplomo? En obra, lo que sí tenemos que economizar aquí, al que está construyendo, al constructor. Correcto. ¿Y cómo nosotros economizamos al constructor? A ver, fácil. Entonces, ellos en la actualidad, y bueno, en Lima ya cuentan todos, trabajan con puntales metálicos, que más adelante lo voy a mencionar. La cual también hemos creado un sistema que el puntal metálico que ustedes tienen lo pueden utilizar y asimismo lo pueden acoplar. Este accesorio lo puedes acoplar al puntal metálico y lo puedes utilizar al puntal con el acople como un puntal de aplomo. Ok, también como lo venía mencionando, también tenemos los famosos triple fenólicos, ¿no? Que no se ha ido, hoy por hoy, no se ha ido de nuestras vidas. Y claro, ¿es prioritario tener fenólicos en obra? Sí. No le digo que no tenga, porque eso te va a ayudar un montón a la hora de tener recursos bajos en metálico y así mismo puedas ir avanzando. ¿Correcto? No pasa de moda. Por ejemplo, el triple fenólico es de 1.22 por 2.44 y ahora que también está saliendo de
1,40, 1,20 aproximado por 3 metros. Están saliendo bárbaros, ¿no? Entonces, hay tipos y tipos de triple fenólico, por ejemplo, hay de 2 a 4 usos, de 6 a 8 usos, de 8 a 10 usos, de 10 a 15 usos, de 15 a 40 usos, hay un montón. Por ejemplo, aquí, ¿no? Nuestro triple fenólico que nosotros traemos del extranjero es de 16 a 20 usos. Tenemos un factor de seguridad de 1.20, que lo podemos dar hasta más, pero nosotros somos conservadores y lo ponemos 16 a 20 usos, para no asimismo tener un prestigio bien lleno, ¿no? Asimismo tenemos otro tipo de fenólico, este es el 2-4 usos. El mundo de la madera y el mundo del triple es otro mundo. Por ejemplo, el triple me pasaría muchas horas hablándole sobre el prensado del triple fenólico. Entonces yo cuando converso con los proveedores de allá del extranjero, me dicen, a ver, ¿qué quieres que te meta el triple? A mí me dicen, ¿qué quieres que te meta el triple? ¿Basura o quieres que te meta madera? Entonces, ¿en qué quiero decir la palabra basura? No me vaya a malinterpretar. ¿Meten bolsas de concreto o meten concreto al triple fenólico? Espero, ¿lo han pasado algunas veces por ahí? ¿No? Ya, bueno. Entonces, y eso lo meten. Cuando también conversé me decía, mira, tenemos esta calidad. ¿Qué es lo que pasa, para no explayarme mucho, qué es lo que pasa en el extranjero? Que como ellos ya construyeron, ya no les sirve eso. Y a la hora que ya no les sirve, meten a una máquina trituradora, lo meten toditito, que no importa que esté con concreto, y ahí mismo te lo meten. Pones tu film, pones una capa de madera y pones la trituradora. Con clavos, con todo lo ponen. Y encima lo ponen. Y queda. Acá viene en el Perú como la famoso económico, ¿no? Así viene en el Perú. ¿Qué vamos a hacer? Y los peruanos somos lo mismo que no queremos crecer en ese aspecto. Porque muchas veces aceptamos lo económico que en vez de la calidad. ¿Correcto? Ese es otro mundo. ¿Correcto? Y este mundo del triple fenólico no mucho le van a contar. No quieren. Bueno, en lo personal yo te cuento porque yo hablo con las personas, hablo con sus gerentes y me dicen, en el Perú o en el sistema del comercial no quieren que nadie sepa lo que le acabo de decir. Pero yo les digo porque estoy con confianza y quiero que ustedes sepan cuál es uno y cuál es otro. ¿Correcto? Bueno, nosotros tenemos nuestro triple fenólico. Nosotros lo fabricamos con todo es madera y te va a durar. Bueno, le paso con el ingeniero Johan para que lo pueda explicar. Aquí tenemos 4 puntos fundamentales que tenemos que utilizar. Saber el elemento estructural que vamos a calcular. En este caso estamos tomando como ejemplo 9 columnas de sección 60 por 60 y a una altura de 3 metros. El encofrado elegido, bueno, es el encofrado metálico, Ace Steel, y la resistencia de nuestro encofrado, como ya lo mencionó el ingeniero anteriormente, es de 5 toneladas por metro cuadrado. Como todos sabemos, el peso específico del concreto es a 2.400 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? En el ejemplo podemos ver, tenemos la sección de la columna 60 por 60 y una altura de 3 metros, ¿no? Tenemos que hallar el volumen del concreto, en este caso el lado por el ancho y la altura. Que todo ese dato de 60 por 60 por 3 metros nos da 1.08 metros cúbicos. En las 9 unidades de columnas tenemos el total de 9.72 metros cúbicos en lo que es el volumen del concreto. Ahora, hay que asumir un dato, la velocidad de vaciado. La velocidad de vaciado que estamos asumiendo en este caso, lo estamos representando como H, estamos asumiendo a 1.5 metros por hora. Esa es la velocidad de vaciado que nosotros vamos a tener a la hora de vaciar el concreto en obra, ¿no? Sea con el mixer, sea a máquina. Esa es la velocidad de vaciado que nosotros vamos a tener en referencia. El cálculo de la presión lateral es lo que nos va a importar en este caso, ¿no? Porque ahí vamos a hallar la presión que ejerce el concreto a nuestro encofrado. Como dato, Y es igual a 2.400 kilogramos por metro cúbico, que es el peso específico del concreto.
la fórmula para la presión es Y por H. Entonces tenemos 2.400 kilogramos por metro cúbico y H, que sería la velocidad de vaciado, a 1.5 metros, esa operación equivale a 3.600 kilogramos por metro cuadrado. Eso está en kilogramos, entonces lo tenemos que pasar a toneladas, ¿no? En toneladas a 3.6 toneladas por metro cuadrado. En este caso cumple con nuestro encofrado, porque nuestro encofrado soporta 5 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Ok, tenemos el puntal importado y nacional. ¿Hay diferencias? Sí, hay diferencias. El puntal importado viene exactamente de fuera del Perú, la cual existe un montón, ¿no? Por ejemplo, existe de 48 por 40, de 56 por 48, de 60 por 48, ya, y en el Perú existe el nacional 2 pulgadas por 1 pulgada, 2 pulgadas por 1 pulgada y media, ¿correcto? Las diferencias hay. ¿Un importado te va a soportar igual que un puntal nacional? ¿Sí o no? A ver, ¿cuál es tu nombre? Brian. ¿Te va a soportar, supongamos, te va a soportar igual o no? ¿Por quién le vas? Por los importados. Muy bien, ¿no? Punto de vista, ¿no? Está bien. Ok, ¿cuáles son las diferencias y unos y otros? Que el importado, tú no sabes cómo lo hace. Así que, y la diferencia entre uno y otro también es, por ejemplo, fuera del Perú, tú no sabes el acero cómo es afuera y acá. Ahí está, por ejemplo, un ejemplo práctico, ¿ya? Un tubo de 2 pulgadas, ellos lo denominan, puede ser en 2 o en 3 milímetros, 2.2, 2.5, ¿ya? Para ellos, el 2 milímetros es 1.85. Y aquí lo traen como 2 milímetros. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Tú tienes que ser un poco más hábil. Entonces, tráeme un tubo de 2.2 milímetros, ya llega con exacto 2 milímetros. Bueno, un puntal mayor sería de 4 metros, ¿no? Que de 2.20 a 4 metros, sobradas. Bueno, el famoso trípode, exactamente se trabaja para que puedes ahorrar un personal. Muchos no lo dicen. Pero ¿por qué el trípode va a reemplazar a un personal? Porque el puntal lo paras aquí, pones un trípode, se queda parado el puntal, pones acá el otro trípode, y con el puntal se queda parado. Ya el personal, en vez de quedarme una jornada, un maestro y sus 3 ayudantes, ya no va a ser 3 ayudantes, sino va a ser un maestro y sus 2 ayudantes o un niño. ¿Correcto? Tenemos los famosos cabezales, no cumplen una función estructural, me había olvidado, ya, es un apoyo, ya, y tenemos los cabezales, el cabezal doble y el cabezal simple. En el cabezal doble, ¿por qué es llamado un cabezal doble? Porque el cabezal doble, usted van a poner doble viga, ¿correcto? Una viga acá y una viga acá, lateral. En pocas palabras, el ancho debe tener un poco más de 30 centímetros aproximadamente. Listo, y el cabezal simple va una viga nada más que suficiente. Ok, mira, para poder conocerlos un poco, estas son las famosas vigas H20. Las famosas vigas H20 hacen la función de trabajar en viga primaria y viga secundaria. Ahora, no sé si ustedes han ido a Lima o han visto aquí en Chiclayo, en Lambayeque, en Trujillo, que han trabajado con las mismas vigas H20 y su triple fenólico en forma de columna. Es decir, otro sistema, otro cantar. ¿Ya? Las vigas H20 o las vigas más famosas llamadas vigas flex son conservadas y cubiertas y protegidas también por las partes laterales, ¿no? Con ese PVC que tienes a los cantos, a los costados. ¿Por qué? Porque en obra agarran y lo tiran. ¿Y qué pasa? Malogras. ¿Correcto? Asimismo, son un elemento de carga que soporta las cargas
ya para producida por ahí el mismo apoyo en losa del concreto en el encofrado, más no para cargas puntuales. Pocas palabras, ¿qué quiere decir eso? Que las vigas van a ser repartidas. En cuanto tú ya haces tu separación, el ingeniero ya la va a explicar más detalladamente. Haces tu viga principal, tus vigas secundarias, tu triple fenólico y las cargas del concreto a venir. ¿Qué va a hacer esas vigas? Va a hacer que reparta toditito las cargas a los puntales metálicos. Correcto, los triple fenólicos que ya hemos hablado, existen varios tipos. Ya, acá vemos, mire, presten atención acá en el soporte de cimbra. Correcto, como les di el ejemplo. Si tengo 10 metros de altura y es un trabajo que no puedo desaprovechar, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Tienes que trabajar con el soporte de cimbra sí o sí. Sí o sí. ¿Ok? Cuando iniciamos, hemos tenido también obras que hemos trabajado en el soporte de cimbra. Y miren el soporte de cimbra. ¿Ok? Esta es una estructura que vemos aquí, una estructura metálica con andamios multidireccionales. ¿Correcto? Tenemos lo mismo, en vez de puntal, ya trabajamos todo ese andamio. Siguiente. ¿Qué complementa un andamio multidireccional? Tenemos los famosos usillos, más conocido en el sector constructivo, y esa es una jerga que lo voy a comentar. Lo hice, tírame la gata o pásame la gata para lucir. Y yo cuando estaba ahí en obra, y yo me decía, pásame la gata, ¿y por qué me decían? Yo me volteo y no había nadie, ¿no? Pásame la gata. Yo, en mi cabeza, yo sé que se llama usillo nivelador, o básico, o base, inicio. Pásame la gata. Y volteé y el obrero estaba con su gata, y no con gato, no con la gata, sino con el usillo nivelador. Correcto, así mismo tenemos el collarín. En la base collarín es usillo nivelador, su base collarín, y continúa el vertical. Tenemos los horizontales y los diagonales. Que el horizontal hace que las cargas, como son verticales, ya las horizontales van a ser repartidas entre todos y pones la carga diagonal. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Que tienes una carga puntual, una carga distribuida, para que tú puedas examinar y tener un buen cálculo. Aquí tenemos un cuadro de cálculo de espaciamiento de vigas secundarias, lo que mencionaba el ingeniero anteriormente, ¿no? Las vigas secundarias, que es la primera cara de contacto al fondo de la losa, ¿no? Después del fenólico. En este caso, la deflexión máxima del fenólico, tenemos una fórmula que es L entre 360. En este caso, L sería la separación de las vigas secundarias. Les vamos a dar un ejemplo a 610 a eje, ¿no? Esto es representado en milímetros. ¿Para qué? Para hallar la deflexión máxima del fenólico. Separando 61 centímetros, la deflexión máxima del fenólico es de 1.69 milímetros. Aquí ya podemos sacar un cálculo real, ¿no? Agarrando los datos de esta tabla que tenemos aquí. Tenemos una tabla de un panel fenólico de 18 milímetros y aquí podemos ver, ¿no? Agarramos, este es en pulgadas y este es en milímetros. Agarramos 60 milímetros de separación a eje. Como podemos ver, aquí vamos a ver el cuadro de presión. Estamos agarrando como dato 220. En 600 milímetros es 0.68. Lo ponemos arriba, ¿no? 220 kilogramos por metro cuadrado en la presión es igual a 0.78 milímetros. Ahora, ¿qué hacemos? No tenemos aquí el dato de 400, la presión de 400, tenemos un poco más, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tabular. 400 kilogramos por metro cuadrado es igual a X, ¿no? En regla de 3 simples, nos sale que la deflexión máxima para esta sobrecarga es de 1.24 milímetros, que es la deflexión máxima que tenemos con esta sobrecarga. ¿Está dentro del margen? Sí, porque tenemos 1.69. En este caso ya hallamos el espaciamiento máximo de las vigas secundarias. Aquí tenemos el ejemplo ya de la distribución de las vigas principales. Como se puede apreciar, esta imagen de aquí es el cabezal con el puntal. Habíamos dicho inicialmente que hay que separar a 1.75 las vigas principales, pero como tenemos un ancho de paño de 5 metros,
Y si separamos a 1,75, la primera separación nos va a dar a 1,75, la segunda a 1,75 y la última viga principal, la separación va a ser menor. Entonces, ¿qué hacemos? Distribuimos equitativamente entre el ancho del paño y nos da a 1,50 m a eje, ¿no? Cada separación de la viga principal. Igual en el puntal, el mismo ejercicio. Habíamos dicho a 1,80 m separación de cada puntal. En este caso, para hacer una mejor distribución, lo estamos separando a 1,65, ¿no? Por el ancho del paño, porque es 4 metros. Aquí, como ven, la modulación en 3D, las vigas principales del costado, ¿no? Que estaban 3 puntales. Las del centro hay 4 puntales. Ya cambiamos la distribución inicial. Siempre hay que hacer ese ejercicio cuando vamos a hacer un soporte de losa con el sistema de vigas flex, ¿no? Preguntar sobre ese último que acabo de mencionar. Usted mencionó que hizo el reforzamiento en la parte de la losa tiende a tener el mayor peso, ¿no? La parte más frágil. ¿Necesariamente enfocarnos en esa parte o también podríamos haber hecho el soporte adicional al resultado? Porque en el nuevo cálculo que hizo, añadió 2 puntales nuevos. Claro, sí. Claro, para responder tu pregunta, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo anterior. ¿Por qué se hizo ese cambio? Cuando nosotros hicimos el primer cálculo, ¿no? Este puntal tenía mayor área tributaria para una carga puntual, ¿no? Su área era de 1,50 por 1,65. Al tener mayor área, mayor peso. En este caso, lo que hicimos fue reforzar un puntal más en el centro, porque esta es la zona crítica. Siempre el centro de la losa es la zona crítica donde va a haber mayor peso, ¿no? ¿Por qué no lo hizo acá al costado? Porque aquí el área tributaria de este puntal iba a ser la mitad de esto, ¿no? De 1,50, 75 y la mitad de eso, de 1,65. Entonces tiene menor área tributaria. Si le hacemos el cálculo con la sobrecarga, nos va a dar mucho menos. ¿Por qué se cambia acá en el centro? Como te vuelvo a repetir, es la zona crítica, donde hay mayor peso en la losa. Si nosotros ensayamos esta zona crítica y nos pasa, todo lo demás nos va a pasar sin problemas. Así tú puedes hacer el cálculo en todos los puntales, sacas su área tributaria, ¿no? Y te va a pasar sin problemas. Siempre hay que ver el área crítico. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo claro? Bien, a nombre de nuestro Consejo Departamental de Lambayeque, a nombre del ingeniero, nuestro decano, el ingeniero Pedro Reyes Zazara, y de nuestro presidente de capítulo de civil, ingeniero Iván Medrano Arzezaguro, les agradecemos por esta participación, ¿no? Quienes acompañan, soy el ingeniero Enrique Chambergo Montejo, asambleísta del Consejo Departamental de Lambayeque. Muchas gracias. Y si quieren la certificación, se comunican al capítulo, ¿correcto? Al capítulo, así como se inscribieron vía virtual. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.